vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con José María Viñas, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEBEC. ¿Qué tal? José María, muy buenas. Como decía, contamos con José María, enseguida le recuperamos. Tenemos a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Y contamos también con París, Hasél París Álvarez Martín, politólogo. ¿Qué tal? Muy buenas, París. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer tenerles a los tres por aquí en un día, como digo, pues con muchas noticias, con el foco sobre todo puesto en esta Corte Internacional de Justicia, este posible caso de genocidio por parte de Israel. José María, quiero saber cuál es un poco tu primer análisis de lo que hemos vivido y sobre todo también de la respuesta por parte de Netanyahu, que le da igual, dice que van a seguir. Bueno, desde luego que una resolución bastante controvertida. París, quiero saber también tu opinión. Parece que dicen, dejen de hacer el genocidio, al menos un poco, ¿no? Por lo menos paren un poco. No sé cómo lo ves tú, quizás un poco suave esta resolución por parte de la Haya, París. Pues sí, podría interpretarse, tiene elementos de victoria y elementos de derrota. Tú nos has preguntado por los vencedores y los vencidos. Me gustaría que antes de poder resolver esa cuestión hay que tener muy claro cuáles son los actores en liza para decidir quién va ganando y quién va perdiendo. ¿Es esta una querella entre Sudáfrica e Israel? Realmente no. Israel, de hecho, ha intentado utilizar como argumento deslegitimador de este caso el hecho de que no hay ningún conflicto abierto entre Sudáfrica e Israel como para que Israel sea denunciada por Sudáfrica. Entonces, Sudáfrica tiene un componente simbólico en esta batalla, en tanto, por un lado, que miembro de los BRICS y representante de lo que llaman el sur global, las naciones de África y del resto de continentes del hemisferio sur, y también lo que tiene de país heredero del apartheid, de una política de segregación étnica que ahora, en una carambola de la historia, enjuicia a otro país acusado de segregación étnica, 75 años de segregación étnica, casi 60 de ocupación y casi 20 de bloqueo de Gaza, ¿verdad? Tiene esa carga simbólica y una carga simbólica adicional de que Israel es encausado por una convención de genocidios que fue originalmente aprobada para la cuestión del genocidio de los judíos en el Holocausto, ¿no? Entonces, Sudáfrica tiene ese peso simbólico, pero realmente no es esta una querella entre Sudáfrica e Israel. Veo que lo que hay aquí en conflicto es una batalla de legitimidad y de relato entre lo que llamamos el Occidente y sus diferentes países e instituciones, el occidente de la OTAN, el occidente de la Unión Europea, el occidente del FMI, el occidente del G7, contra el mundo del sur global, de las potencias emergentes, de buena parte de los BRICS. Y hay, desde hace años ya, como mínimo desde la crisis, desde la guerra en Ucrania, hay un tira y afloja entre estas partes del mundo que ya apenas comparten una narrativa común, ni una comprensión común del orden global. Entonces, lo que hay aquí de fondo es eso, es las potencias del sur y las potencias alternativas a Occidente intentando cuestionar el relato que tiene Israel como un país fundamental del eje occidental, el relato de legitimidad que tiene Israel en sus actos de guerra. Establecido esto, ¿cuáles son los vencedores y cuáles son los vencidos? Para responder rápidamente. Digamos que yo creo, a mi entender, cualquier movimiento que haga ahora la Corte de Justicia Internacional, que es entendida en buena parte del mundo como una institución con una inclinación, con un sesgo hacia Occidente, su capital está en Occidente, está en La Haya, sus países fundadores fueron los aliados. Es decir, esa sospecha que hay en el mundo de que la Corte se escora hacia los intereses occidentales se va a ver confirmada sí o sí. Concluyo y resumo. Si el fallo es favorable a Israel, el resto de naciones del sur global van a entender que el sesgo que tiene la Corte la hace de alguna forma ilegítima y no representativa de la justicia internacional. Es decir, Occidente va a perder. Occidente va a perder si la Corte protege o intenta ser suave con Israel. Y al revés, si logra ser dura o contundente o imponerle medidas a Israel, el sur global se va a ver de nuevo legitimada, se va a ver igualmente legitimado porque va a ver que los tribunales internacionales han reconocido sus intereses. Entonces, yo entiendo que hágase lo que se haga, hay una victoria de relato para el sur global y una derrota de relato va a haberla para las potencias occidentales. Bueno, pues de momento lo que sabemos, París, más allá de vencedores y de vencidos, como bien estáis explicando, lo que se está poniendo en duda es también para qué sirven estas organizaciones. Se hablaba de la ONU, por ejemplo, ayer, ¿no? Que bueno, no se mojó mucho, ahora después lo discutimos sobre
el accidente, el derribo del avión ruso, no se mojó mucho la ONU, tampoco parece que se haya mojado mucho la Haya. El que sí que parece que se está mojando, José María, es Biden, sobre todo teniendo en cuenta pues que las elecciones están cada vez más cerca, que Trump pues parece que viene con mucha fuerza y Biden tiene demasiados frentes abiertos. Hablamos de la guerra de Israel, también de la guerra de Ucrania. Claro, parece que tiene que ir atando cabos, ¿no? Tiene que ir cerrando frentes y parece que la presión a Netanyahu cada vez es mayor. No sé cómo interpretas esto. Bueno, pues desde luego Biden en una situación complicada. París, quiero escuchar también tu opinión. ¿Qué puede hacer Biden ya para cambiar esta situación? Si es que está a tiempo, porque como bien estaban explicando, el propio Trump ya está diciendo que en 24 horas hace unas llamadas y acaba con el conflicto en Ucrania. O sea, imagínate con Israel, como bien están apuntando, con la relación que tiene con Netanyahu, ¿no? Parece que en este sentido, de momento, le está ganando el terreno. Bueno, hay un mito del pacifismo de Trump. Yo no soy un antitrumpista radical y furibundo, le reconozco los méritos políticos que pueda tener, pero uno de ellos que se ha sobreinflado es la cuestión de su neutralidad, su pacifismo, su política de aislacionismo, ¿no? Hay quien dice que las semillas del actual conflicto en Israel y Palestina, Gaza, tienen que ver precisamente con la acción de Trump, que fueron sembradas de alguna forma por Trump, ¿no? O sea, Trump se esforzó durante su administración en sacar adelante los acuerdos de Abraham a toda costa, ¿no? O sea, el objetivo era, con mucho dinero, muchos millones de por medio, lograr en el mínimo tiempo posible la mayor cantidad de reconocimientos diplomáticos oficiales de países árabes a Israel. No sé si me he explicado. Se trataba de que Israel fuese reconocido legítimamente como un país más con el cual negociar, incluso hacer maniobras militares, como el caso de que se puede ver en Marruecos, ¿no? O sea, un socio de primer nivel del resto de países árabes, empezando por, bueno, los que ya se sabe que han firmado estos acuerdos, Marruecos, Bahrein, otros tantos, y se supone que detrás tendría que venir Arabia Saudita y otros tantos más, ¿no? Entonces, parece ser que esta premura, ¿no?, por sacar adelante estos acuerdos, lo que generó una cierta inestabilidad en la región que pudo tener que ver con la decisión de las fuerzas palestinas como Hamas de lanzar el ataque del 7 de octubre en Israel. Estos son especulaciones del mundillo de la geopolítica, ¿no? Pero se dice que las fuerzas palestinas se habrían visto en la situación de tener que golpear para asegurarse de que al responder Israel de una forma brutal y desmesurada, como se preveía que respondiese, pues el resto de países árabes y musulmanes no se planteasen reconocer diplomáticamente a Israel, ¿no? O sea, al ver que se reavivaba el conflicto entre Israel y Palestina, pues no le diesen su reconocimiento diplomático. Esta es una teoría que hay, y esa teoría pues vendría a añadir a una larga lista de reproches que se le podrían hacer a Trump en política exterior, al contrario de la teoría que le describe como una persona que se dedicó a la paz y al equilibrio internacional, ¿no? En todo caso, Trump y buena parte del establishment del sistema estadounidense podría resolver o tendría interés en resolver el conflicto israelí-palestino o incluso el conflicto ruso-ucraniano. Quizás hablaremos de ello, que hay voces en Estados Unidos que lo quieren cerrar cuanto antes, pero para meterse en otro conflicto mayor, que es el de China, ¿no? El de Taiwán, un conflicto que puede llegar a tener una escala y una duración temporal muchísimo más amplia y de una gravedad y de un calado mucho mayor, ¿no? Entonces, ningún bando estadounidense, ni republicanos ni demócratas, van a ser evidentemente garantes de la paz de ningún tipo, ¿no? Van a ser garantes de la muerte del imperio, ¿no? De ese imperio estadounidense que poco a poco se va viendo cada vez más acorralado, más inestable, más quebrado, y que ningún gran imperio normalmente cae sin querer morir matando, ¿no? París ha dicho que seguramente hablaríamos del conflicto en Ucrania. Como decías, en Estados Unidos hay voces, en concreto ayer mismo la agencia Bloomberg, hablando de que Putin estaría tanteando a Estados Unidos por unas conversaciones de paz. Lo contábamos al principio del programa. Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia, ya ha negado todo esto. Además, ha hablado Zaharova, ha dicho que no tienen ninguna intención de atacar a países de la OTAN, así que está la cosa muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, y volvemos y se lo contamos, se lo explicamos en Negocios Televisión. Este tipo de mensajes, de acusaciones, de amenazas, de advertencias entre la OTAN y Rusia, ¿no? Porque ya parece que el conflicto está ahí. Ucrania parece que ya pues, casi que se ha hecho a un lado. Bueno, siempre estuvo a un lado, ¿no? Realmente. Igual que antes hablábamos de que aquí no hay una querella judicial de Sudáfrica e Israel, sino un conflicto entre Occidente y el sur global, pues aquí es un poco lo mismo.
Aquí siempre ha habido un conflicto no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN, ¿no? El trasfondo que tiene la guerra es básicamente ese, ¿no? Y luego, pues todo eso genera una guerra de propaganda y de informaciones, ¿no? Aquí, pues, podemos hablar mucho siempre de la propaganda rusa, cada vez menos porque está prohibida ya, los medios de comunicación ya están prohibidos. Gracias, afortunadamente, para la libertad de expresión y comunicación que defiende Occidente, ya no nos exponemos a la propaganda rusa, pero siempre se habla de eso, de las fake news, del Kremlin, de los trolls, de los bots rusos que manipulan Internet. Pero claro, pocas veces se habla de la propaganda nuestra, de nuestro lado, de nuestro bloque, del bloque de la OTAN, ¿no? Que tiene sus servicios de inteligencia, contrainteligencia, de propaganda, de guerra cognitiva, de información. Y lo que pasa es que a mí me es muy difícil de seguir. La propaganda de la OTAN me es muy confusa. Yo intento ser un buen ciudadano y irmela creyendo toda, pero como que me dan mensajes contradictorios que me lo dificultan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a mí me habían contado que Rusia estaba derrotada, agotada, que en Ucrania había consumido todo su potencial militar, que sus jóvenes habían muerto todos, que, vamos, que Rusia ya era su fin como amenaza, ¿no? Como enemigo potencial de Occidente. Pero ahora de golpe me dicen, en 2 años Rusia va a invadir. Toda la OTAN, toda Europa, prepárense, movilícense, inviertan todo el dinero público en armamento, que vuelva la mili, como se está diciendo en Alemania, ¿no? Que vuelva la mili, rearme masivo y absoluto, porque tenemos entre 2 y 7 años, unos dicen 5, otros dicen 3, para que nos invada Rusia. O sea, entre 2 y 10 años, Rusia nos invade. A todos, en general. Porque esto lo he oído a los finlandeses, a los polacos, a los alemanes. Entonces, me imagino que la OTAN tiene en su mesa que va a haber como una invasión masiva de buena parte de Europa por parte de Rusia, pero que yo quiero asustarme, a mí me gustaría asustarme y entrenar y retomar el tiro. Yo vengo de la infantería, del ejército, y tengo muy oxidado pues el combate en población, el tiro. Me gustaría actualizarme todo lo posible, pero joder, me acaban de contar previamente que Rusia estaba derrotada, que se había agotado y consumido en la guerra de Ucrania y que ya no es ningún rival creíble, que ha quedado en ridículo militarmente. Y ahora como que me quieren alarmar como que nos va a invadir a todos, ¿no? Entonces, yo como analista político me declaro completamente confuso, no sabría responder. Creo que no eres el único confuso en este asunto, y prácticamente todos, ¿no?, los que conciernen a la geopolítica. Pero hablando de confusiones, José María, quiero preguntarte por otra noticia, puede ser también parte de la propaganda de la que estamos hablando. Ayer la agencia Bloomberg, menos amarillista en este caso que Bill, pero también con intereses detrás, como todos los medios al final, hablaba de conversaciones, de un tanteo por parte de Putin a Estados Unidos, pues intentando entablar conversaciones de paz, diciendo que podría incluso ser algo más neutral, permitir la entrada de Ucrania en la OTAN a cambio de ciertos territorios. ¿Esto cómo se puede leer? ¿Qué trasfondo hay? ¿Hay ya conversaciones? ¿Están negociando qué parte de Ucrania se va a quedar Rusia? ¿Es simplemente un mensaje por parte de Estados Unidos? ¿Cómo podemos leer esta cuestión? Bueno, los que decíamos desde prácticamente el primer momento, hace ya 2 años, que este conflicto tenía que resolverse en la mesa de negociaciones y con una serie de negociaciones, acuerdos, tratados y una búsqueda de reconocer los intereses de ambas partes y llegar a algún tipo de acuerdo entre medias, aunque fuesen acuerdos breves, acuerdos que buscasen un alto el fuego y luego pues una posterior negociación de las cuestiones más complicadas, ¿no? Los que hablábamos en esta línea desde el principio, muchas veces se nos ha tratado de prorrusos, de cómplices con Rusia, ¿no? De que queríamos la rendición incondicional de Ucrania y que los rusos desfilasen hasta Kiev, ¿no? Y todavía, de hecho, en algunos periodistas este mensaje se repite, ¿no? Que la negociación o que la paz o que la más mínima cesión en cualquier tipo de acuerdo o de tratado es una traición y es una rendición, ¿no? Y yo creo que este es el mensaje más conflictivo, el mayor obstáculo que hay ahora mismo para la resolución del conflicto en Occidente es esta narrativa. Es una narrativa que se repite una y otra vez y que no es cierta. O sea, llegar a un acuerdo, aunque haya que ceder por parte de Ucrania, por parte de Occidente, algunos elementos, porque todo acuerdo implica ceder por ambas partes, no es una derrota. O sea, Rusia ya ha sido derrotada en muchas cuestiones. Rusia ha subestimado las exigencias de esta guerra. Rusia ha sufrido económicamente las sanciones. Rusia ha perdido socios en Occidente, ha perdido credibilidad ante otros países, se ha quedado sin apoyos en varias cuestiones, ¿no? O sea, por no hablar de las pérdidas humanas, materiales, militares.
Es decir, aquí nadie gana con la paz. La paz no es que Rusia se lo lleva todo y que Rusia emerge como un triunfador que ni se ha despeinado, ¿no? Y Ucrania gana mucho aún perdiendo cosas, viendo a lo que se enfrenta Ucrania ahora mismo, viendo las nuevas leyes de reclutamiento que ya están llevando a partes enormes de su población a morir o a quedar incapacitados o heridos de por vida. Ucrania gana mucho por ceder, aunque sea, incluso hace poco lo leía en una cabecera del New York Times, decía, Ucrania todavía puede ganar aunque no sea con su integridad territorial, aunque no conserve todo su territorio, ¿no? Porque también hay que reconocer que una parte del territorio que está en disputa ya está incorporada a Rusia, ya tenía previamente mayoritarios sentimientos prorrusos, por ejemplo Crimea, y buena parte del territorio ya está materialmente incorporado a Rusia, reconstruido en parte por Rusia, repoblado en parte por Rusia. Es decir, hay una política de hechos consumados que no se pueden revertir. Y ese idealismo de recuperaremos, por parte de Ucrania y de Occidente, recuperaremos hasta el último centímetro, hasta Crimea, en realidad es un obstáculo para la paz. Y es un mensaje que es engañoso, tanto para el público occidental en general como para los ucranianos, ¿no? A los que se les lleva a pedir una postura maximalista, una victoria maximalista que no parece que sea realista y que aun si fuera posible conseguirla exigiría años de guerra seguramente con unos costes humanos altísimos, ¿no? Entonces, a los que nos han llamado prorrusos por decir esto prácticamente desde el primer día, poco a poco buena parte de Occidente, incluso muchas voces en Estados Unidos, nos van dando poco a poco la razón de que habría que volver a esas cesiones mutuas y a esa mesa de negociación lleva congelada desde el principio del conflicto. Pues desde luego, París, un conflicto pues que va para largo, prácticamente ya para 2 años, y que, como bien estáis explicando, pues parece difícil de resolver, más allá de que parece evidente pues que Ucrania va a tener que ceder por alguna parte y seguramente pues Rusia también tenga que ceder de alguna forma sus pretensiones. Os damos las gracias a los tres por estar por aquí, Emiliano, José María, París, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.